Híjole, mira, yo creo que, y lo voy a decir con mucho respeto porque han sido actividades bien importantes y que obviamente encabezan o llegan a encabezar algunas áreas, pero al final de cuentas son trabajos institucionales que, lo hemos dicho con las y los compañeros, pues atraviesan la vida de la institución. Yo la primera pondría el tema de las asambleas para la conformación de partidos políticos locales. Estamos hablando de que vamos a llegar casi a las 500 asambleas, ahorita llevamos 463, si mal no recuerdo, más las que se sigan acumulando ahorita, más otro número muy parecido, 400, arriba 450 verificaciones. ¿Qué ha implicado esto, Eric? Pues un esfuerzo institucional grandísimo, prácticamente todo el personal ha tenido que asistir a alguna asamblea en algún punto del territorio michoacano. Ya recorrimos todos los municipios de Michoacán y bueno, creo que esa parte es muy importante, insisto, por todo lo que ha implicado de trabajo institucional, de logística, desde el punto de vista incluso administrativo, de movimiento de personal, en la logística, pues el tema de la seguridad también muy importante. En fin, yo creo que ha sido una gran actividad. Otra, yo pondría el tema de la educación cívica. Mira, me parece que particularmente los dos encuentros que se impulsaron fueron muy importantes en términos de una sensibilización sobre un tema tan importante para nosotros como es el tema de la educación cívica y más esta parte de la formación, ¿no?, cívica de infancias y de juventudes, ¿no? Lo dijimos, el derribar todo este tema de todo este tema de los adultocentrismos y todo este tipo de cosas. Y un tercer tema que yo pondría sobre la mesa, que engloba algunos otros, pero creo que así hay que ponerlo, es el hecho del espacio a los sectores y el espacio y la voz a ciertos grupos. El tener una comunicación directa con grupos migrantes, con el tema de las mujeres y toda esta cuestión de la violencia política, de sus derechos, de su participación, el tema con los sectores indígenas, con todo el tema de sus consultas y asambleas, y por supuesto el tema de la diversidad sexual, ¿no?, que también los grupos de diversidad sexual, ¿no?, y toda pues, también la agenda que ellos traen en términos de representación. Yo creo que el hecho de que el Instituto Electoral hubiese abierto estos canales de diálogo, estos canales de retroalimentación con estos sectores, me parece que también es otro punto muy importante, ¿no? Entonces yo pondría esos tres: asambleas, el tema de educación cívica y la comunicación o el diálogo, la retroalimentación con sectores. Fíjate que yo lo primero, y lo digo con mucha responsabilidad, la principal reflexión que yo advierto de esto, y ciertamente se me ha pedido opinión, pero yo creo que la principal reflexión es que tenemos que sentarnos a ver los alcances propiamente de la reforma, ver en términos reales lo que es el impacto directamente al propio sistema nacional de elecciones. ¿Y por qué lo digo esto, Erixo? Porque ciertamente, aunque formamos un todo, ¿no?, desde el diseño que se construyó en 2014, se habla de un sistema nacional de elecciones en donde van de la mano el Instituto Nacional Electoral y los institutos electorales locales. Pero es una realidad que el impacto que va a tener este plan B o este paquete de reformas que ya va muy avanzado en el Congreso de la Unión, pues va a ser un impacto diferenciado, ¿no? Es decir, no va a ser lo mismo y no va a impactar de la misma manera en el Instituto Nacional Electoral que en el Instituto Electoral de Michoacán. Y esto también es muy importante porque al final del día también habrá que revisar, no nada más los impactos estructurales que pudiera tener, porque ciertamente a nivel nacional me parece que hay una preocupación válida, legítima, sobre un punto central para la organización, para el funcionamiento de todo el instituto, pero para su propia estructura y su propia naturaleza, como es el servicio profesional electoral. Pero obviamente en términos estructurales, aquí en Michoacán al menos lo que nosotros hemos advertido es que sí nos va a implicar alguna reestructura interna, pero me parece que no de la magnitud que puede llegar a tener en el caso del Instituto Nacional Electoral. Eso es por un lado, pero por otro lado yo creo que hay otro tema también muy importante, que es el tema de las funciones, ¿no? Es decir, cuáles funciones
y te hablo del instituto nuestro, ¿no? O sea, al menos yo lo que he advertido hasta ahorita es que nuestras funciones sustantivas se mantienen, ¿no? Y me parece que eso es muy importante, es decir, la parte que a nosotros nos toca dentro del Sistema Nacional de Elecciones, la parte que nos toca dentro de la dinámica del sistema democrático en Michoacán se mantiene, es decir, no hay algún tema que hasta ahorita, en lo que llevamos nosotros analizado, veamos que se nos priva de alguna atribución, se nos priva de alguna facultad. Entonces, en ese sentido, por eso digo, creo que va a ser un impacto diferenciado. Yo creo que en su momento sí tenemos que sentarnos todos a ver precisamente cuál es el escenario, y pues sí, tener identificados, ¿no? Así de manera muy específica pues estos posibles, ¿no? Estos posibles riesgos que pudiese haber. Aunque también digo, me queda claro, pues las instituciones de alguna manera vamos a tener que buscar una forma, en fin, yo creo que todavía, o sea, lo que quiero decir es que todavía creo que el tema está un poco en el aire, en el buen sentido. Creo que sí necesitamos buscarle de alguna forma. Me parece que la reforma deja por ahí algunos espacios para que en el caso de Michoacán el legislativo local pueda, ¿no? A lo mejor fortalecer o potenciar algunas otras cosas. Pues nosotros tendremos que hacer nuestra parte, evidentemente también desde el punto de vista interno, pero repito, creo que viene un interesante 2023 de ajustes, ¿no? De ajustes en todos los sentidos, y bueno, pues ya ahora sí que ya que tengamos todo el panorama completo, pues ya podremos ver, creo que con mayor claridad, cuáles serían esos impactos, ¿no? Fíjate que esa parte es central y creo que esa parte va de la mano con lo que acabamos de platicar con el plan B, ¿no? Es decir, sí, las instituciones me parece que somos importantes, ¿no? Toda institución pública pues tiene una función específicamente, una función de Estado, pero al final del camino me parece que el elemento central en cualquier democracia sigue siendo la ciudadanía, ¿no? Las y los ciudadanos. Y obviamente en este caso también, obviamente la ciudadanía no entendida solamente a partir de los 18 años, que eso es un poco lo que se quiere trastocar con este tipo de eventos. Es decir, el ciudadano lo formamos desde la infancia, desde los 4 años, o sea, desde los 4, 5 años, 3 años, nosotros ya empezamos a formar una ciudadanía, lo que se conocen como las ciudadanías tempranas. O sea, desde ahí tú ya le inculcas a los niños, a las niñas, los valores democráticos, sociales, que les van a permitir pues el día de mañana, entre todos, que construyamos una mejor sociedad, valores de respeto, tolerancia, solidaridad, en fin. Creo que eso es fundamental. O sea, a ver, vuelvo a lo mismo, o sea, y yo hacía una reflexión personal en el sentido de que, bueno, ya digo, afortunadamente ya tengo algunos años metido en esto, y pues ya me ha tocado ver reformas de todo tipo, ¿no? Yo les decía, no es la primera vez que intentan desaparecer a institutos. Nos ha tocado ver cómo llegan unos, cómo llegan otros. En la democracia no siempre se gana, no siempre se pierde, hay alternancia, en fin, hay muchas cosas, pero para mí el tema central sigue siendo la educación cívica, la cultura democrática, la cultura política, y me parece que ahí todavía tenemos que seguir trabajando de manera muy ardua, y me parece que frente a escenarios como los que se pudieran venir en 2023, 2024, quien tiene que responder es la ciudadanía, ¿sí? O sea, sí es cierto que a lo mejor a las instituciones pudiésemos tener algún trastocamiento, insisto, no lo sé, pero quien va a salir a conformar a la máxima autoridad, quien le va a dar un impulso al propio proceso electoral, quien garantiza en su momento la fiabilidad de nuestros procesos electorales, quien a través de su participación le puede dar un manto de legitimidad importantísimo en la siguiente elección, es la ciudadanía, ¿no? Recuerdo vagamente hace muchos años que don Pepe Woldem era lo que decía: hay que hablarle a la gente, hay que hablarle al ciudadano, ¿sí? Porque ahí es donde está realmente, y cuando dice hay que hablarles en términos institucionales, o sea, tenemos que dirigirnos a la ciudadanía, tenemos que hablar evidentemente con la ciudadanía, ¿no? Entonces me parece
que, pues así como en días pasados, unos salieron a la calle a apoyar una causa y a los días salió otro sector de la ciudadanía a apoyar su propia causa, pues seguramente yo no tengo duda que el 2024 va a ser el año de la ciudadanía, va a ser la elección de la ciudadanía, y ahí es donde los institutos me parece que tenemos que apoyarnos, y ahí es donde tenemos que trabajar más allá, insisto, de algunos aspectos que pues sí, insisto, organizativamente sí nos pudieran impactar, pero que al final del día me parece que lo más importante está en eso, en la participación de la ciudadanía, independientemente pues de la trinchera que te corresponda toque, ¿no? Hace días me tocó estar en un evento y hacía esa reflexión llegaba en ese evento y les comentaba a las compañeras, a las mujeres que estaban ahí en ese evento partidista. Dije, miren, ordinariamente cuando hay eventos o invitaciones a dialogar o a platicar sobre temas de violencia política de género, ordinariamente nos apoyamos con las compañeras, ¿no? Que además le han dado un impulso muy importante, las consejeras, ¿no? La consejera Viri, Cheli, Marlene, Carol, ¿no? Le han dado un impulso y le han dado un papel muy importante a esto. Entonces, pues normalmente como que son las que están levantando la mano y cuando hay un evento, oye, pues va a haber esto, etcétera, ¿sí, no? Los compañeros nos hemos involucrado, ¿no? El consejero Luis Ignacio, el consejero Juan Adolfo, pero como que un poquito más, pero quien lleva un poco más la batuta, si se me permite la expresión, son ellos, ¿no? Y yo les decía a ellas, dije, miren, esta ocasión, la verdad, ni siquiera les dije, con el cariño que les tengo, ni les avisé, o sea, dije, no, yo voy. ¿Por qué? Porque es mandar también una señal de que no es una lucha solamente de las mujeres, no es una lucha y no es un tema solamente entre mujeres, de las mujeres y entre mujeres. A ver, pues hay que ser claros, los principales violentadores pues llegamos a ser los hombres. Donde hay que sensibilizar creo que es en nosotros, donde tenemos claro los límites, o que tenemos que tener claro los límites, ¿no? Somos nosotros. Entonces no deja de ser paradójico, ¿no? De que, es que la violencia, pero siempre volteas y ves puras mujeres dialogando, ¿no? Y qué bueno, digo, también llega a ver, pero a veces los hombres como que nos mantenemos un poco al margen de este tipo de reflexiones, ¿no? Entonces creo que efectivamente es un tema de todos, ¿no? Es un tema de todos, hombres, mujeres, pero además es un tema interinstitucional, o sea, no nada más desde el IEM, sino también es de otras dependencias, que es lo que estamos tratando de construir también con otras instancias, pues tratar de caminar juntos en este tipo de temas que son muy sensibles para el sistema, para el propio sistema democrático. Sí, bueno, yo creo que viene un año muy intenso, muy interesante en todos los sentidos. Es arranque de proceso electoral, entonces eso pues nos va a suponer evidentemente canalizar energías, personal, recursos al arranque propiamente del proceso electoral, que formalmente inicia en septiembre, pero nosotros lo iniciamos desde junio, julio con el tema de órganos desconcentrados. Me parece que la exigencia, por todo lo que se ha venido dando, la exigencia hacia la autoridad electoral va a ser mayor, ¿no? Entonces creo que eso también a nosotros nos va a suponer pues generar condiciones, y qué bueno que se nos exija, yo lo he dicho, somos institución pública y así creo que debe de ser. Además manejamos recurso público, entonces creo que la exigencia va a ser mayor y entonces tenemos que estar a la altura precisamente de esa exigencia. Creo que no tenemos que soltar lo que la inercia o la inercia, el impulso que ya traemos de este año, lo que decíamos, temas de educación cívica, cultura cívica, el tema de los sectores, porque además el tema de los sectores seguramente se tendrá que traducir en su momento en determinaciones importantes en términos de representación política, ¿no? Estoy hablando, si fuera el caso, a lo mejor algunas acciones afirmativas, digo, no lo sé. Viene el tema de una reforma local, porque digo, se habló de la federal, pero bueno, viene también el tema de una reforma local, donde pues seremos siempre, como lo hemos hecho siempre, respetuosos de lo que determine el Congreso del Estado y su propia soberanía. Entonces, en fin, o sea, hay ya desde ahorita, viene el cierre del tema de los partidos políticos locales, vienen ahora agrupaciones políticas, y pues ya, o sea, se respira ya proceso electoral, digo, el hecho que tengas abiertos Estado de México, Coahuila, pues también ya
de alguna manera el ambiente lo empieza ya a colorear de proceso electoral. En fin, creo que vienen, bueno, traemos todo el tema indígena también, entonces creo que va a ser un año muy productivo, muy intenso, pero creo que lo más importante que yo destacaría, Erich, es que creo que hay las condiciones para que el instituto responda. O sea, creo que no tenemos excusa, ninguna excusa, y lo digo desde ahora, para en su momento no cumplir con estas expectativas y con estas exigencias, ¿no? Es decir, todo indica que vamos a tener el recurso, todo indica que vamos a tener al personal capacitado y preparado para ese tipo de cuestiones. Creo que, y lo digo con mucho respeto y con mucha humildad, la percepción que hay del instituto creo que es favorable. O sea, creo que no estamos nadando en un sentido contrario o en un sentido adverso a lo que es propiamente la institución. Entonces, la verdad, creo que haciendo un balance objetivo, creo que tenemos todos los elementos a favor, ¿no? Creo que ya dependerá de nuestra capacidad y dependerá de nuestra responsabilidad de aprovechar todos esos elementos para ponerlos en línea para seguir trabajando por Michoacán. Agradecer obviamente a todos, ¿no? A ustedes como medios esta posibilidad que tenemos, que creo que también ahí hay una parte muy importante. Al final de cuentas, como te decía hace rato, ¿no? Yo creo que es momento de mirar y de voltear y de hablarle a la ciudadanía en muchos sentidos, y al final pues obviamente los medios nos sirven de puente precisamente para lograr ese objetivo. Decirle a la gente que obviamente, pues lo hemos dicho, la institución, el Instituto Electoral de Michoacán, pues, es la casa de la ciudadanía. Repito, no somos monedita de oro, ¿no? Obviamente a veces tenemos críticas, reflexiones que tomamos nota también de ellas, pero insisto, creo que al final de cuentas pues lo importante es que aquí está la institución y pues que vamos a seguir haciendo nuestro mejor esfuerzo y tratando de abonar en lo que podamos desde nuestra trinchera a tener un Michoacán mejor y a consolidar también esta parte de la democracia sustantiva de la cual también hemos hablado varias veces, ¿no? Poner nuestro granito de arena en este tema.